bien, seguimos en Canal E. Vamos a saludar ahora a Alberto Rusco-Lequier. Él es economista, analista internacional, escritor. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Alberto? ¿Bien? Bien, bien, Alberto. Bien, bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Perfecto. sí, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hablar de las visitas internacionales que tuvo la asunción del presidente Milei. ¿Qué significado, Alberto, tienen estas visitas? Los que estuvieron, los que no. Bien. En realidad, cuando asume un presidente es una cuestión protocolar que se cursan invitaciones a los mandatarios de muchísimos países para que asistan. A punto tal de que también vinieron a la asunción personas que no son presidentes, como por ejemplo, porque son muy importantes, como por ejemplo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y también estuvo el número 2 del Banco Mundial, ¿correcto? Evidentemente acá hubieron algunas situaciones, unas presencias significativas y unas ausencias también significativas. Veamos un poquitito cuáles fueron las presencias que tuvieron mucho significado importante. Bueno, por supuesto, Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, el presidente de Paraguay, también Peña, el presidente de Ecuador. En realidad, gente que representa a países que de alguna manera están alineados, lejanos a la izquierda, tuvieron un encuentro muy cordial con Javier Milei. También es cierto que a pesar de las manifestaciones que Javier Milei hizo cuando él era candidato presidencial, diciendo, y lo cito textualmente, que no va a negociar ni tener relaciones con partidos de izquierda ni comunistas, la verdad que estos son simplemente una declaración, en mi opinión, simplemente digo fuera de lugar, porque la verdad que acá no es una cuestión de manejar amigos, sino que los países tienen intereses. Entonces uno se tiene que relacionar con los intereses. Recordando que, por ejemplo, cuando el actual presidente Javier Milei, cuando era candidato, concretamente hablaba de China y Brasil, hay que recordar también que China y Brasil son socios fundamentales para la economía argentina en los negocios internacionales. A punto tal de que hoy, precisamente, se trascendió una noticia de que Javier Milei le está mandando una carta al presidente Xi Jinping de China. ¿Por qué? Porque se está venciendo el swap de los 5.000 millones de dólares, que en realidad hacen falta en la República Argentina, que tiene reservas prácticamente, bueno, reservas inexistentes. En consecuencia, lo que se dice en la campaña es una cosa y luego la realidad es otra. De todas maneras, también es cierto que Lula, por ejemplo, tiene una posición totalmente contraria a lo que es Javier Milei. Y hay un tema muy interesante que hubieron, y que quiero comentar, si me permiten, que cuando fue hace pocos días la reunión cumbre del Mercosur, estaba despidiéndose Lula da Silva en la presidencia pro tempore, que ahora le queda a Paraguay, tuvo unos comentarios totalmente elogiosos hacia Alberto Fernández, diciendo que era un amigo, diciendo que en realidad tuvo mala suerte, diciendo que en realidad le tocó enfrentar la pandemia, le tocó enfrentar la sequía. Pero recordemos que en realidad Lula también le agradeció que Alberto Fernández lo haya visitado en el año 2019 cuando Lula estaba preso en la cárcel por una causa que luego fue desestimada, no porque fue declarado inocente, sino que fue desestimada simplemente por un tema de jurisdicción. ¿Cuál era la jurisdicción que tenía que juzgar a Lula en ese momento? Alberto. También es cierto que AMLO, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no vino, pero de todas maneras dijo que AMLO dijo que está totalmente en contra de las políticas de Milei. Alberto, y vos, perdóname. Y Mariana, que quiero comentar. ¿Nos te escuchás bien, Alberto? Bueno, ahora lo vamos a recuperar. Quería detenerme, Santi, en lo que estaba comentando Alberto con respecto a Lula y el presidente y Milei en esto de tomar tomar esa postura pro, digamos, Alberto de Lula, ¿sí? Pro Alberto Fernández en ese encuentro, en relación a lo que va a ser la relación con Brasil. Sí, esto le quería preguntar cuando recién estábamos charlando con Alberto. Y también hacer hincapié en, él decía, los presentes y los no presentes. Los no presentes. ¿No? Bueno, mi pregunta también radicaría en qué pasa con los BRICS, ¿no? Para mí ausentes fueron Rusia, China y Estados Unidos, porque si bien Estados Unidos mandó un emisario, no le dio la importancia que debería haber tenido. Por eso digo,
esos son los ausentes, pero también de parte de lo que es Zelensky, la presencia de Volodymyr Zelensky, ¿Estás, Alberto? Marca una distancia con Rusia que marcó todo lo contrario a Alberto Fernández. Recordemos que Alberto Fernández estaba tomando el té con Putin, se sube al avión y el 24 de febrero del año 2022, Putin invade Ucrania, Rusia invade Ucrania. La relación con Rusia durante mucho tiempo de la Argentina fue muy cercana. Hoy parece que el eje soviético, al parecer, se aleja y mucho. Y fue como muy llamativo en todos los aspectos, Santi, la vinculación, primero la invitación, la aceptación de esta invitación de parte de Zelensky y después el encuentro, ¿no? Observando ese encuentro tan fraternal que tuvieron. Claro, posterior en lo corporal, en lo verbal. Y además fue no solamente uno de los dirigentes que estuvo en la Asunción y simplemente participó de ese evento, sino que también tuvo una charla mano a mano con él, Javier Milei. Claro, por supuesto que la idea de la resiliencia de un gobernante como Zelensky, outsider de la política exactamente igual que Milei, bueno, tenía mucho para compartir, ¿no? Y el entender que hoy Ucrania, con situaciones similares a la Argentina en cuanto a lo que tiene que ver con lo agroindustrial, bueno, la palabra de Argentina y Ucrania deja sin efecto, me parece a mí, esto también es interesante hablarlo con Alberto, la relación con Rusia directamente, que sí tenía y muy marcada Alberto Fernández. Alberto, ¿nos estás escuchando? Estamos hablando de... Muy poco, decirle que me suban el retorno. A ver, ahora te lo van a subir, si el control seguramente te escuchó. Sí, estábamos hablando... De la relación, ¿no? De la relación con Zelensky, tan marcada y tan llamativa, claro, ¿no? Que esto habla de otras cosas más profundas. Con lo que veníamos de la relación de Alberto, que veníamos contando, que recordá, Alberto, que prácticamente Alberto Fernández se toma el avión y Putin decide la invasión de las dos provincias separatistas, muy cercanas, casi que algunos decían, le debe haber contado que iba a invadir porque era muy cercano en el tiempo. Digo, ¿qué pasa hoy con la relación con Rusia? Que el mundo está enemistado con Rusia, por supuesto. Bueno, buena pregunta. En realidad tenemos que recordar que la invasión de Rusia, que concretamente comienza en febrero del año 2022, unos 15 días antes, Alberto Fernández le había ofrecido a Vladimir Putin que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia en América Latina. La verdad hay que decir que Rusia no necesita de Alberto Fernández para tener injerencia en América Latina. Y como mínimo fue un comentario desafortunado porque ya todos los servicios de inteligencia y la Cancillería del Exterior, medianamente informadas, Santi, medianamente informadas, sabían que algo fuerte se estaba preparando con respecto a la invasión de Ucrania, lo cual finalmente sucedió. Lo concreto es que Zelensky, presidente de Ucrania, vino a la toma del poder de Alberto Fernández, tuvo una reunión privada con él y también tuvo una reunión con Víctor Orbán. Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría. El presidente de Hungría tiene una relación estrecha y es un aliado de alguna manera político con Vladimir Putin. La verdad que hay que decir que, bueno, ¿qué sucedió en esa reunión entre Orbán y Zelensky? Bueno, Zelensky, por supuesto, insistió en no ceder territorialidad, recordando que esta invasión le provocó una pérdida del Producto Bruto de Ucrania de cerca del 30% de su Producto Bruto, Santi. Sí, 30, ¿por qué? Porque las zonas que empezó a comerse Vladimir Putin, en principio en el este, toda la región del Donbass, Lugansk, etcétera, representa el 25% de las tierras fértiles que tiene Ucrania. Y esto no es un pequeño detalle. Entonces vemos que acá cuando asumió Javier Milei, hubieron encuentros, siempre vos sabés que es como una fiesta. Lo más jugoso empieza cuando en las reuniones que están atrás de lo que son las reuniones oficiales.
Hubieron reuniones, por supuesto, privadas entre Milei y Zelensky. Hubo una reunión entre Zelensky y Víctor Orbán. Bueno, hubo presencias importantes. Ahora, las personas que no vinieron, presidentes, no quiere decir necesariamente que están en contra eventualmente de Javier Milei. Claro. Por ejemplo, Estados Unidos, Biden no vino. Y esto no quiere decir que él esté en contra de la política de Javier Milei que va a implementar. Al revés, porque Pero tuvo contacto enseguida, Alberto. Al revés, o sea, sabemos que al revés, sabemos que Biden tuvo contacto enseguida, ahí nomás de que Milei fue electo con él. Esto es, lo sabemos. Sí, correcto. De alguna manera, por supuesto, está apostando a que haya un realineamiento internacional de la Argentina, fundamentalmente con China, Santi y Mariana, porque recordemos que la gran pulseada que tiene Estados Unidos es con China. Y lo que no le gusta mucho a la administración norteamericana, por decirlo de alguna manera suave, es la injerencia que tiene China en Argentina respecto a varios temas. En principio, el tema de la base que tiene Embajada del Agrio ahí en Neuquén, que es una base de observación y de espionaje. En segunda instancia, el puerto de aguas profundas que pretende construir China, lo cual le daría una inserción en el Ártico. También estaría en contra de que Argentina optara por el 5G, la tecnología china, porque la tecnología china, y ya en su momento Estados Unidos le había advertido en otras circunstancias a Gran Bretaña cuando estaba evaluando el 5G de China, diciendo que los servicios de inteligencia norteamericanos no iban a compartir informaciones de inteligencia si Gran Bretaña optaba por el 5G, porque esto podía ser espiado directamente por las autoridades de la República de China. Lo concreto, que concretamente, la verdad que en esta toma de la presidencia, la jura de Milei, por supuesto que hubieron ausencias significativas. También es cierto que Lula le hizo algún comentario a Fernández que respecto a Bolsonaro, el expresidente de Brasil, que vino a la jura, que en realidad Javier Milei tiene admiración por Bolsonaro y por supuesto Lula aborrece de Bolsonaro. Está todo un poco en una bolsa de gato. Yo te digo la verdad, Santi, y te digo Mariana, en años de que sigo la política internacional, yo no vi que generalmente se limpien los trapos sucios o estas posiciones personales de una manera pública. Claro. ¿Por qué? Porque los países tienen intereses. No debe depender la relación de un país con una relación personal, porque las relaciones personales pueden terminar, pero los intereses de los países tienen que continuar. Claro. Y un dato muy importante que quiero... Te escucho, Santi. A mí me pareció muy extraño que hay un personaje que en el mundo no representa nada, pero para el votante de Javier Milei, para el pensamiento argentino, un presidente joven, outsider de la política, presidente de El Salvador, como Nayib Bukele, llamó la atención que no viniera. ¿Por qué? Porque es un referente para muchos jóvenes, el tema de la lucha contra las maras, los criptoactivos, es un referente en muchos ámbitos para muchos de los votantes de Javier Milei. Es verdad lo que decís. También es cierto que Bukele de El Salvador pidió licencia porque se va a abocar a la tarea política de ser eventualmente reelegido, cosa Claro. que podría ser probable. Bueno, sabes, Santi, seguro nunca hay nada, ¿no? Pero sería muy probable porque tiene un índice de aprobación muy importante. Y otra cosa que hay que esperar, y eventualmente yo es una suposición que hago, es que va a haber un realineamiento con respecto a la postura que tiene Argentina con respecto a ciertos temas. Por ejemplo, Argentina tiene una política muy, yo en mi opinión creo que extraña, en coincidencia también extraña con Lula. Por ejemplo, cuando fue la invasión de Rusia a Ucrania, Argentina hablaba de que, bueno, en definitiva habría que ponerse de acuerdo y llegar a la paz. Como que, en realidad, sin distinguir quién era el agresor y quién era el agredido. No tomaba Con respecto una al tema postura, de Hamas, claro. también tuvo la Cancillería Argentina cuando fue el ataque del 7 de octubre del año 2023, que provocó más de 1.200 muertos en esa cosa terrible. También hubo un llamamiento a la paz, poniendo en par y paso a una organización terrorista Hamas con un país democrático como que es Israel, independientemente de las críticas que uno pueda tener. Independiente. Con respecto a Venezuela, que está eventualmente por querer tragarse a Guyana en esa zona de Esquivo, también llama a la paz como que eventualmente no distinguen quién es el agresor y quién es el agredido. La verdad es que la política internacional de Argentina, también hay que decirlo, en los últimos años fue débil, y déjame ser muy prudente en el calificativo, por no decirte ingenuo. Así que respecto de lo que va a suceder, es de esperar nuevos realineamientos
no hay que esperar que va a haber roturas de relaciones ni diplomáticas, ni comerciales, ni con China, ni con Brasil, porque esas son cosas que se dicen en las campañas y que luego no se pueden sostener. Porque nada se sostiene luego cuando un presidente tiene que enfrentar la realidad. Alberto. En realidad es que también es cierto que en la América Latina vemos que hay países que están muy alineados ideológicamente con el Foro de San Pablo, aquel foro que está constituido en el año 1990, y también otros países que no tienen nada que ver ideológicamente con esto. Fíjate vos lo que pasa en el Mercosur. Se habla del Mercosur, que en realidad el Mercosur tiene una postura que está languideciendo. Recién ahora, después de muchos años, se da información de que el Mercosur va a tener un trato especial, unas relaciones económicas con Singapur. Claro, uno dice Singapur, fíjate vos, recién ahora, a pesar que a pesar que Uruguay quiere deslindarse o desmarcarse del Mercosur para tener relaciones independientes con China. Pero fíjate lo que le costó al Mercosur recién años de negociación para Singapur. Recuerdo Alberto, simplemente a la gente. ¿Cómo es el vínculo de Argentina con México, con el presidente López Obrador? ¿Qué está pasando ahí? Mirá, te voy a explicar. Una cosa es lo que se dice en los atriles, Mariana. Tiene un vínculo normal. Argentina comercia con México, comercia con muchos países. Fíjate vos, cuando AMLO era candidato a presidente, que él viene de la izquierda y luego creo que en la tercera oportunidad fue elegido presidente, ¿vos te parece que a AMLO, si le hubiera ocurrido romper el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio que hay entre México, Canadá y Estados Unidos? En absoluto. Unas cosas se pueden decir por la galería, pero cuando vos te enfrentás a lo duro, que es la economía, a las relaciones internacionales, a tu comercio, vos tenés que andar con mucho cuidado. Fíjate vos, Lula le dice a Alberto Fernández que tuvo mala suerte por la sequía y por la pandemia. Recuerdo simplemente que la pandemia la sufrió todo el mundo. Y Uruguay no tiene la inflación que tiene Argentina, Paraguay mucho menos, ni siquiera Bolivia, que es un régimen alineado con la izquierda. Entonces no tuvo que ver con la mala suerte, tuvo que ver con la mala praxis. La sequía no le afectó solamente a la República Argentina, sí, le afectó. Pero la verdad es que los países no sufrieron este descalabro macroeconómico como el que sufrió la República Argentina. En pocas palabras, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Creo que vimos de todo en la cura de Javier Milei. Alineamientos políticos, declaraciones personales que le dieron un saludo muy afectuoso. Como fíjate, mientras Lula en la cumbre del Mercosur habló maravilla de Alberto Fernández y se lamentó que Argentina perdió un gran dirigente, Lacalle Pou, presidente de Uruguay, ¿qué dijo en el Mercosur? Dijo muy poquitas palabras. Bueno, le deseo suerte en los emprendimientos que tengan su vida privada, Santi. Eso fue lo que le dijo de aquí en adelante. Con lo cual, obviamente, no tuvo una salida muy afectuosa, pero la verdad es que no hay que ser ni enemigo ni amigo. Hay que cuidar los intereses. Y fue el más aplaudido, vamos a ver algunos Fue el más aplaudido de muchos de la audiencia. El aplausómetro era Lacalle Pou, Zelensky. Sí. Bueno, fue... Sí, absolutamente. Fue un la poco... verdad que hay que ser muy, yo diría, hay que ser muy cauto y muy prolijo y muy serio en las declaraciones. Fíjate vos, Zelensky, un personaje, ¿quién lo conocía? Era un cómico, era una persona que era un cómico de la televisión. Aparece con comicidad, se transforma en presidente y le toca nada más y nada menos que sufrir la invasión de Rusia, ese gigante de un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, con una maquinaria bélica gigantesca. Así todo se transformó en esa dificultad en un líder de trascendencia mundial. Alberto, para terminar esto que estás diciendo, en el encuentro con Zelensky también hubo implícito otras cosas. No solo su posición, su postura, la postura de Milei con respecto a la invasión Rusia-Ucrania, sino también otras cosas, mensajes implícitos como regalarle una Hanukkah, ¿sí?, que habla también de su alineamiento en otro sentido, con respecto, por ejemplo, al conflicto de Medio Oriente, ¿o no? Es correcto. La verdad es que sí, tiene una postura, Zelensky es judío, aparte él nunca lo negó, no es una persona religiosa, pero habla de un entendimiento muy grande con Milei, que tiene admiración por el judaísmo a punto tal de que va a nombrar, todavía creo que no está oficializado, no sé si está oficializado, el nombramiento del embajador de Argentina en Israel, creo que va a ser el rabino Wanish, que es el consejero espiritual de él.
También hay que decir que Putin no es antisemita en absoluto, ni está en contra de Israel. Lo que pasa es que él maneja escenarios políticos totalmente diferentes. Recordemos finalmente que cuando Israel tiene que bombardear Siria, los pertrechos que Irán le está mandando para que lleguen al Líbano, Israel puede bombardear a Siria y a la Guardia Revolucionaria iraní en Siria porque Putin le permite los cielos abiertos a la Fuerza Aérea Israelí. En pocas palabras, una cosa son las declamaciones, Santi y Mariana, y otra cosa son las cosas que suceden en la realidad. Porque Bien. la realidad no es un relato, la realidad es un hecho. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Alberto Colequier, economista, analista internacional, escritor, charlando con nosotros aquí en Canal E. Hacemos una nueva pausa, ya venimos, Sí, claro. Ya estamos.